Bendiciones. Continuamos en este mes de la Reforma y en videos anteriores hemos hablado de grandes personajes. Pero hay tres personajes importantes en la Reforma protestante. Está Lutero, está Calvino y también está este personaje, Ulrico Zwinglio. Conozcamos un poco de él. Ulrico Zwinglio nació en 1484, el 1 de enero, 2 meses después que Lutero. Él nació en Wildhausen, en una pequeña aldea en Suiza. Ingresó a la Universidad de Basilea y Berna y en 1506 se graduó de maestro en arte, un humanista. Pero dejó su profesión para convertirse en párroco en Glarus, una pequeña aldea. Estando allí empezó a estudiar las escrituras. Fue aprendiendo griego de una manera autodidacta y consiguió el Textus Receptus de Erasmo. Él veía que los sacerdotes pues no habían leído el Nuevo Testamento. Él lo estaba leyendo y empezaba a encontrar las escrituras, esas grandes verdades que estaban ocultas por la iglesia. Luego fue enviado como sacerdote en Zúrich. Estando ahí empezó una reforma en Suiza. Fue el gran reformador suizo. Conozcamos más de él. Zwinglio y la reforma. ¿Acaso Zwinglio copió a Lutero? En ninguna manera, sino que llegaron a las mismas conclusiones. Lutero era la justificación por la fe. Zwinglio era el estudio de las escrituras. Y mientras más leía, veía que la iglesia se había separado. Viene la controversia. Hay una ruptura con Roma en 1522. Empieza a predicar en contra del celibato, en contra de la abstinencia. Los cantones protestantes lo apoyan. Es importante mencionar que son cantones. Cantones eran diferentes formas de gobiernos y leyes que tenían cada uno. Habían los cantones católicos que estaban a favor de Carlos V y venían los cantones protestantes que estaban a favor de Ulrico Zwinglio, que miraban a Zwinglio como un luterano, pero él siempre sostenía que él había llegado a las mismas conclusiones de Lutero sin copiarlo. Empiezan las disputas en Zúrich. Él siempre sale triunfante. Empieza a venir la reforma en Suiza. Veamos. En primer lugar, él hace las 67 tesis, igual que Lutero. Pero él menciona aquí que Cristo es la cabeza. Rechazaba la veneración, rechazaba a los santos, el celibato, toda la doctrina católica. Además, abolió la misa. Es importante mencionar que él se casó en 1524 con Anna Reinhardt. Además, los monjes y los sacerdotes se empezaron a casar. Una transformación que ocurrió en Zúrich. El hombre y la mujer podían entrar también a un culto. La misa pues fue rechazada y fue colocada como un culto simple, el cual la gente pudiera entender y pudiera participar. Además, la educación fue muy gratuita. Por eso hubo una escuela teológica. Esa escuela teológica se empezó a mencionar los puntos importantes del exégesis. Veamos que la reforma de este hombre fue muy grande. También hizo una Biblia, la Biblia de Zúrich, de 1524 a 1529. En 1531 fue presentada la Biblia de Zúrich. Pero es interesante, ¿acaso Zwinglio y Lutero no se podían unir? Pues lo desearon. En 1529, en la disputa de Marburgo, estuvieron los grandes protestantes. Estuvieron Lutero, estuvo Melanchthon, Bullinger. Estaban los grandes protestantes del siglo XVI. Pero empezaron a unificar, a ver si se podían unir. 15 de 14 puntos estuvieron a favor. El único punto que no pudieron estar es la cena del Señor. Para Lutero era algo como literal. Para Zwinglio era algo como simbólico. Este hombre radical, de predicador exégesis, un hombre elegante, un hombre racionalista y humanista, un hombre que encontró el estudio de las Sagradas Escrituras. En 1531 murió. Los cantones católicos llegaron e invadieron por sorpresa y este hombre murió ese año. Pero su legado sigue hasta el día de hoy como un gran reformador que siempre nos inculcó ahora a nuestras generaciones estudiar las escrituras muy detenidamente, muy cuidadosamente. Y esto nos enseña Ulrico Zwinglio, el gigante de la reforma suiza, el hombre de la reforma suiza.